Bueno, vamos al encuentro, Juan, quédate, de Jorge Aliaga, científico argentino, a quien hemos estado consultando periódicamente. Él ha seguido todas las curvas. Jorge, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va, Gustavo? Bien, bien. Bueno, ¿en qué momento, con los datos de hoy que no bajan, que siguen siendo altos y de muertos también que son altos, estamos de esta pandemia del coronavirus en la Argentina? Están aumentando los casos y es natural porque en el AMBA en particular ya pasaron un par de semanas de que terminó la última vez que limitamos la circulación de las personas, que fue la primera quincena de julio. Es natural que si aumenta la movilidad, aumenten los casos. Debería darse una situación donde aumente la movilidad, pero las personas simultáneamente aumenten sus cuidados de manera de compensar el aumento de movilidad. Si eso no ocurre, que es muy difícil que ocurra, lo natural es que si hay más personas moviéndose, hay más probabilidad de contagios. Eso es en la situación en el AMBA. En el interior del país, cada vez la situación está más compleja. En lugares donde hace 45 días no teníamos casos, ahora realmente está en una situación muy difícil de contener. Córdoba, Rosario, que habían hecho una tarea excelente, ahora ya está muy difícil, se les está escapando la situación y bueno, son lugares, no esos, pero bueno, Jujuy, ustedes mostraban el desastre que era, lugares chicos que tienen menos capacidad sanitaria, si los casos crecen muy rápido no tienen forma de responder. Jorge, ¿y usted qué estima? ¿Que la curva se está mesetando, como dicen algunos especialistas, o que puede seguir subiendo? No, a ver, yo creo que bajó la velocidad de crecimiento los días pasados, las semanas pasadas, porque hubo baja de movilidad, como decíamos, a principios de julio. Ahora va a volver a subir. No hay razón para que los casos bajen, porque estamos lejos de ese número que en algunos apuestan, que estar cerca de la inmunidad de rebaño, que haya un número de contagiados tal que bajen los casos solo. Eso no va a ocurrir todavía, falta muchísimo para eso. Solamente pueden bajar los casos si las personas tienen más cuidados o si se distancian, ya sea por decisión personal, por cuarentena, no hay otra manera. De hecho, fíjense, había varios que decían, bueno, ya en Europa pasó, y fíjense ahora los brotes que tienen en Europa, porque se relajaron, se volvieron a juntar y los casos aumentan. Claro. Jorge, ¿cómo estás? Juan Amorín te saluda. ¿Qué tal, Juan? Quería hacerte una consulta, tal vez, bueno, vos sos el que sabe, ¿no? Y tal vez me puedas ayudar. Yo estaba recién revisando los datos de las unidades de cama de terapia intensiva y como marcaba el gato recién, no parece haber una meseta. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, entre el sector público y privado, estás en 74,8% de ocupación. Altísimo, 3 de cada 4 camas están ocupadas. Y sin embargo, la ciudad dice, bueno, ya está, vamos a relajar, queremos relajar todavía más. Y la provincia, que está pidiendo más restricciones, tienen las camas más liberadas todavía, están 64,2 de camas de terapia ocupadas entre el sector público y privado. ¿Hay alguna explicación para esta postura de la ciudad? Digo, la ciudad analiza que a partir de la cantidad de casos que tiene, dentro de poco se van a empezar a liberar las camas, ¿o es simplemente jugar al límite? Mira, es peligroso todo lo que está pasando. Digamos, yo escucho, no soy experto en eso, pero escucho los expertos en terapias intensivas, y lo que te marcan es que una cosa es que vos aumentes la cantidad de camas de terapia y otra cosa que tengas personal de salud para atenderlas. Es más fácil, digamos, si te lo diría así, con plata podés equipar un hospital nuevo, pero con plata no formás un médico terapista, un enfermero terapista, un kinesiólogo terapista en días. Eso demora años. Entonces no se puede resolver eso, hay un límite natural que obviamente se complica más todavía si esas personas además se contagian y tienen que hacer cuarentena. Entonces, digamos, no es tan obvio. Digamos, lo que nosotros vemos es que la cantidad de camas de terapia están siempre aumentando, nunca bajan. Entonces, eso se compensa con el aumento de camas. Se crean más camas y entonces el porcentaje más o menos se mantiene controlado. La preocupación que hay es si hay suficiente personal para atenderlo. Ese es el peligro. En la ciudad de Buenos Aires, por otro lado, en las últimas semanas, yo te diría en los últimos 2 meses, ha venido aumentando la edad media de los contagiados. Ajá. Eso puede ser por muchas razones. En particular,
porque como ya en los barrios populares se contagiaron prácticamente todos, entonces se está incidiendo en lugares donde hay una distribución de edad más alta, por una parte. También podría ocurrir eso si vos no estás detectando todos los casos, si estás subdetectando, y entonces detectás solo los más agudos, que son los de mayor edad. ¿Lo más importante es pasar el invierno o no hay motivos para que en septiembre con el cambio de temperatura empiecen a bajar la cantidad de casos y se liberen las camas de terapia? Mira, lo único que va a pasar cuando pase el invierno es que las otras enfermedades que siempre tenemos en invierno y que siempre nos complican van a desaparecer, porque es así, claro, son dependientes del invierno. El problema que hay es que en este año hemos tenido poca incidencia de esas enfermedades justamente por todos los cuidados que hemos tenido adicionales. Y la demostración de lo que te estoy diciendo es que fíjate que en este momento en Europa y en Estados Unidos están con calor y no hay una baja de circulación de este virus. Este virus se ha mostrado que no es tan sensible, si bien afecta la vía respiratoria en gran medida, y entonces se asocia con un virus respiratorio normal, no es un virus tan sensible a la temperatura. Sí, lo que puede cambiar es que en invierno las personas suelen estar en lugares más cerrados por una cuestión de frío, y cuando viene el verano uno está con más ventanas abiertas y demás, que lo aconsejable para que no contagiarse, pero no porque el virus vaya a desaparecer. Claro. Y respecto a la cantidad de muertos que salta en estos días, ¿esta curva puede seguir subiendo, Jorge? Sí, a ver, los últimos 2 días tuvimos números particularmente altos porque si uno analiza había un porcentaje grande de casos que eran, por supuesto eran personas que se habían enfermado hace mucho, porque ya sabemos que las personas pasan varias semanas internadas antes de fallecer, los que fallecen, pero además había personas que habían fallecido hace varias semanas. Ya hoy no. Hoy cuando uno mira los datos, lo estuvimos viendo en la base de datos, son esencialmente casos reportados esencialmente en los últimos días de fallecidos. Entonces, este número de hoy ya es el número más acorde con la situación que estamos viviendo. Y recuerden que este número de fallecidos, que viene aumentando sistemáticamente, porque como lo dijo el presidente en la última vez que habló, se duplican los fallecidos cada 24 días, más o menos. Este número es compatible con los casos que teníamos hace 2 semanas, 3 semanas, porque eso es más o menos lo que tarda en promedio las personas que fallecen en fallecer desde que se contagian. Y en estas 2 semanas hemos tenido más casos, con lo cual lo natural es que en las próximas semanas haya más cantidad de fallecidos, lamentablemente. Si nosotros queremos tener menos fallecidos, lo que tenemos que empezar por tener es menos casos. Entonces, después de tener menos casos, 2 o 3 semanas después empezamos a tener menos fallecidos. Esa es la dinámica de esta enfermedad. Bien. Jorge, muchas gracias como siempre. Gracias por tu aporte. Por favor, gracias a usted.